¿quién te trajo hasta aquí? ¿Quién te trajo hasta aquí? Quiero que te imagines algo y quiero que te imagines esta escena, pero me encantaría que por favor pudieras visualizarlo en tu mente, y es la escena de un desierto. En esa escena de un desierto te hacen el encargo de que debes de ir para ver qué está ocurriendo allí, y allí te encuentras a dos hombres o a dos mujeres, un hombre o una mujer, un hombre, como tú quieras, dos personas que no están juntos. Uno está en un lugar y el otro está a 1 kilómetro o a 2 kilómetros de distancia. Aparentemente todos están experimentando la misma situación. Aparentemente tú observas a uno y observas al otro, y los dos están en el mismo desierto, con la misma calor, con la misma intensidad. No hay sombra, los dos están con necesidad de beber agua fresquita, los dos están con una situación incómoda porque el desierto provoca incomodidad. Los dos están en las mismas condiciones, pero te acercas al primero y le preguntas: ¿por qué tú estás aquí? Y te contestan: estoy aquí porque me enviaron para trazar un camino. Tengo que llegar a un destino y he sido enviado a recorrer ese camino. Tú escuchas lo que esa persona te ha comentado y te vas y comienzas a andar hasta encontrar con la segunda persona. Recuerda, el mismo sol, la misma llama apabullante, el mismo bochorno, la misma sed, la misma ubicación. Y te acercas al segundo y le preguntas: ¿tú por qué estás aquí? ¿Cómo terminaste aquí? Y él te dice: estoy aquí porque me he perdido. Tomé una dirección equivocada y he terminado justamente aquí. Hermano, el paisaje es exactamente el mismo para uno que para otro, pero la historia es totalmente diferente. El primero va a necesitar continuar caminando para poder llegar al destino que se le ha trazado, la asignación que se le ha dado. Sin embargo, el segundo, el que se ha perdido, no le puede decir continúa porque lo vas a perder más todavía. Le tienes que decir retrocede y vuelve por donde has entrado. No basta, hermanos, muchas veces en la vida en saber que estamos en un desierto. A veces tenemos que saber por qué y qué me trajo hasta aquí. Parece que son cosas iguales, pero déjame decirte que no lo son. Porque hay desiertos, hermanos, que nos llaman para cual nosotros seamos formados, y otros desiertos donde nosotros entramos, que entramos por el miedo, por el dolor o por las malas decisiones. Y quiero ponerte el primer caso, y es un caso muy conocido que está en Lucas 4:1, donde Jesús es llevado al desierto. Al leer atentamente Lucas 4, versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y atento, y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Fue Jesús o fue llevado? El concepto de fue llevado en el original tiene que ver con un empuje, con tomar y ubicarlo hasta el lugar. No es amablemente de voy yo solo voluntariamente, no, tiene que ver con un impulso, con un movimiento que tiene que ver con el Espíritu Santo. Jesús no terminó en el desierto porque hubiera tomado una mala decisión. Jesús no acabó en el desierto porque había pecado. Jesús no acabó en el desierto porque tenía miedo. Jesús acabó en el desierto porque el Espíritu Santo lo llevó a ese lugar. ¿Lo ves? ¿Ves la escena? Hay personas que tienen la idea de que si a veces la vida le va mal es porque hizo algo mal. Hay personas que piensan que están metidos en desiertos espirituales y algo mal tuve que hacer porque no entiendo por qué estoy en esta situación de incomodidad, no entiendo por qué estoy en esta situación donde el sol me quema, donde la vida me aplasta, y no estás haciendo nada malo. No estás haciendo nada incorrecto, simplemente es que Dios te ha llevado a ese lugar porque necesitas aprender algo que solamente en el desierto es el lugar donde se aprende. No todo lugar difícil significa que has tomado una decisión equivocada.
Hay temporadas donde te vas a ver alejado del Señor. Temporadas donde no vas a sentir la presencia del Señor. Pero que no sientas la presencia del Señor no significa que Dios no esté contigo en ese mismo lugar. Es importante saber también de dónde venía Jesús. Porque un capítulo anterior podemos ver a Jesús siendo bautizado. Y no es casualidad, hermano. Jesús es bautizado, los cielos se abren y una voz del cielo truena diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre Jesús y ese cuadro maravilloso donde se puede ver la Trinidad, el Padre en el cielo, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo sobre Jesús, la Trinidad incompleto, produce un momento de gloria, produce un tiempo de expectación. Yo no sé si tú has vivido milagros preciosos en tu vida, pero uno está expectante. Y no sé cuántos de vosotros habéis hablado una palabra de Dios o habéis recibido una palabra de Dios, una promesa de Dios, y estás contento y resulta que al día siguiente, ¡paf!, ocurre algo que te desanimó, que te quebró por completo. Y dices: ¿qué ocurre? Lo mismo le pasó a Jesús. Momento de gloria, horas antes y horas después es llevado al desierto. No hay milagros, no hay sanidades, no hay prodigios, no hay cosas extraordinarias. Solamente hay un desierto, hay soledad y hay tentación por parte del diablo hasta en 3 ocasiones. Jesús es tentado. Hermano, es muy interesante porque aquello nos habla de que Jesús no pasó del Jordán a Galilea en un momento. Antes de pasar por el momento o antes de iniciar su ministerio, comienza un tiempo donde Jesús va a ser probado. Y esto nos enseña que entre lo que Dios declara sobre tu vida hasta que hagamos el cumplimiento va a haber un tiempo de procesamiento. ¿Por qué va a haber un tiempo de procesamiento? Porque es necesario para poder sostener lo que Dios va a poner en tu mano. No se puede sostener el peso de la gloria de Dios sin un corazón transformado, sin un corazón tratado, sin un corazón donde dependa absolutamente del Señor. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, le dijo el Padre, ¿cierto? ¿Y cuál es la primera tentación que le viene a Jesús? Si tú eres Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si tú eres Hijo de Dios, del pináculo, súbete y tírate hacia abajo porque los ángeles vendrán a por ti. En aquello que Dios Padre reafirma a su Hijo, en aquello es tentado. Por eso la primera cosa que va a hacer Satanás sobre tu vida es intentar traer sobre tu corazón mentiras para que dudes de la promesa, para que dudes de tu identidad, para que dudes de aquello de lo que tú estás llamado a salir adelante, crecer y levantarte. La tentación ataca precisamente aquello que Dios acaba de afirmar. Pero los que le creen al Señor son aquellos que en medio de la tentación, en medio de la prueba, en medio de la mentira, responden como Jesús respondió. Escrito está. No se trata de mí, no se trata de mis emociones. No se trata de lo que yo estoy sintiendo. Se trata de lo que Dios ha dicho. Escrito está. El desierto, por tanto, no va a cambiar. Pero el desierto va a revelar tu corazón delante de Él. ¿Nos encantaría que Dios tomara el camino más corto? Sí. Heme aquí, mea culpa. Yo también lo quiero. Pero Dios trabaja diferente. ¿Cómo lo sé? Porque Éxodo 13, del 17 al 18, me lo indica. Una historia completamente distinta a la de Jesús, pero que remarca una gran verdad acerca de los procesos del Señor. Dice, está hablando ahora de Egipto, estamos hablando en Éxodo, atrás, en el Antiguo Testamento. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, recuerda que el pueblo de Dios estaba siendo esclavo por siglos delante de los egipcios. Y Faraón era, digamos, el emperador, el jefe, el que manejaba toda aquella situación. Y el pueblo de Dios, en vez de estar libre, por muchos siglos estaban esclavizados, condenados a lo que Faraón, lo que Egipto demandara de ellos. Atención al texto, ¿eh? Y luego que Faraón dejó ir al pueblo,
porque Dios había dicho que iba a liberarlos, recordar acerca de eso. Dice, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Recuerda que Dios los sacó de Egipto, ¿para qué? Para llevarlos a la tierra prometida, a Canaán. ¿Y en Canaán quién estaba? Los filisteos. ¿Ok? Entonces dice, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Di cerca. ¿Dónde estaba la tierra? Cerca. No los llevó. Dice, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, es decir, los mete otra vez al desierto, del Mar Rojo. Este mensaje es extraordinario porque había un camino más corto, pero Dios decide no llevarlos por el camino más corto porque Dios sabía que si los llevaba por ahí, ellos todavía no estaban preparados para enfrentar a los filisteos. ¿Por qué no estaban preparados? Muy sencillo, porque tenían una mentalidad de derrota. Tú a un esclavo no le puedes decir vamos a conquistar una nueva tierra. Un esclavo tiene una mentalidad de derrota, tiene una mentalidad de escasez, tiene una mentalidad no de conquistadores, sino de vencidos. Tiene una mentalidad limitada. Y Dios tiene que procesarlo y meterlo en el desierto porque necesitan aprender a depender del Señor. Ya no había alguien que le pusiera comida. No dependían de ahora siembro y luego recojo. Dios le dijo, ¿sabes qué? No vas a sembrar ni vas a recoger. Yo todos los días te daré el maná. Te daré comida. ¿Sabes qué? No vas a llevar bebida. No vas a llevar el agua detrás tuya con mochilas cargados. No. Vas a depender que cuando yo golpee una roca, agua salga del desierto. Dios comienza a procesar el corazón y empieza a prepararlos porque necesita Dios llevarlos a esa tierra prometida, pero la gente no estaba preparado en su mente para una batalla como esa a enfrentar. Así que todos esos años de desierto, aunque hubo tira y afloja, Dios está preparando a su gente para algo glorioso, para pasar de esclavitud a libertad, para pasar de miseria a una tierra prometida donde fluía provisión en abundancia, donde podían ser libres, donde podían recordar las promesas de su padre y no estar adorando a dioses egipcios. Le iba a proporcionar muchas cosas, pero hay bendiciones que solamente pueden ser dadas cuando tengamos la madurez de poder sostenerlas. No solamente recibir la bendición, no solo es recibir el regalo, es estar preparado para administrar todo lo que el Señor ha puesto en tu mano. Y para eso, Dios lo mete en un desierto. Necesitamos carácter, hermano, para poder administrar la influencia. Necesitamos madurez para administrar crecimiento. Humildad para demostrar reconocimiento. Necesitamos sabiduría para administrar recursos. Necesitamos profundidad espiritual para administrar todo el peso y los niveles de responsabilidad que se requieren cuando Dios nos llama. Y eso, hermano, no son retrasos. Esos son escalones necesarios para poder crecer. Me encantaría decirte, ¿sabes qué? Todo va a ser color de rosa. Me encantaría decirte, ¿sabes qué? Después de la promesa hay gloria. Me encantaría decirte que después de una palabra de ánimo donde Dios te muestra algo, todo el mundo va a acercarse para ayudarte. Vas a estar más solo que la una. No le eches la culpa a que la gente que no te ayuda, porque Dios está velando, está cerrando ojos. Porque la dependencia no puede venir de gente, tiene que venir del cielo. Tienes que aprender a depender del Señor. Dios no solamente está interesado en llevarte a tu destino. Lo que Dios está interesado en prepararte para que cuando llegues puedas permanecer allí. Y es difícil, pero esa es la escuela que el Señor tenía con Israel y esa es la escuela que el Señor tiene con su iglesia. El desierto no fue un lugar geográfico solamente. Se convirtió en una escuela donde aprender a depender era más importante que llegar al lugar donde el Señor le había mostrado. Hermano, el desierto es un lugar donde aprendes a que tú no te puedes sostener por ti mismo. Ese es el lugar maravilloso. Ese es el lugar bendito.
Ese es el lugar de gloria. Ese es el lugar de dependencia absoluta del Señor, donde tú te rechazas a ti mismo, donde tú dejas de mirarte a ti mismo y comienzas a decirle al Señor: Señor, dependo absolutamente de ti. Señor, sé que tengo capacidad, experiencia, recursos, tengo contactos, tengo inteligencia, sé planificar, tengo soluciones, pero hay temporadas donde tus recursos no son suficientes. Hay temporadas donde descubrimos algo que es realmente verdad, y es que necesitamos depender de Dios para todo. Para todo. Para todo, hermano. Así que dile al que tiene al lado: necesitas a Dios para todo. Díselo, dile: necesitas a Dios para todo. El desierto te confronta con tus propias limitaciones. Deja de intentar pelear contra esta vida, con esta sociedad. El problema no es eso. El problema es que necesitas a Dios para todo y todavía no te has dado cuenta. Hermano, el desierto puede convertirse en un lugar totalmente transformador. No porque el sufrimiento en sí sea bueno, sino porque lo que es bueno es lo que aprendemos en medio del sufrimiento. Pero no tengas prisa por salir, vaya a ser que no aprendas nada. Hay gente que tiene tanta prisa por salir que se olvida de la oportunidad que Dios le dio para aprender algo. Hermano, mi oración a veces ha sido: Señor, porque he pasado por varios desiertos y varios zamarreos fuertes en mi vida. Y no al principio, no a mitad. En muchas veces en mi vida he pasado desiertos donde yo he dicho: Señor, si todavía vas a sacarme de aquí, permíteme salir, por lo menos aprendiendo algo que necesito aprender. Porque hay gente que en vez de atravesarlo, en vez de aprender, lo único que hacen es quejarse delante de Dios y desperdician la oportunidad. No seas como eso, hermano. Observa, si tú estás bien delante del Señor, pero por alguna razón la injusticia parece que se ha levantado y parece como que el fluir con el Señor no va. Pero tú estás bien delante del Señor. Solamente te aconsejo una cosa: camina. Levántate y camina. Porque algunas cosas van a tener que morir dentro de nosotros para poder depender absolutamente del Señor. Nuestra próxima temporada tiene que ser una temporada con un carácter diferente. Tiene que ser una temporada con un corazón libre de orgullo. Tiene que ser una temporada con un corazón libre de autosuficiencia, libre de necesidad de aprobación, libre de dependencia de personas, libre de inseguridades, libre de maneras equivocadas, erradas de pensamiento que están paralizando tu vida. Ahora, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué ocurrió con Jesús? ¿Qué ocurre con Jesús? Jesús es metido en el desierto, primero es bautizado, luego es metido al desierto, y como consecuencia de poder enfrentar las tentaciones y el desierto de manera correcta, ¿qué ocurre? Ahí lo dice, Lucas 4:14. 13 versículos más adelante dice lo que ocurrió. Después de que él salió del desierto, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Casualidad, ¿no? ¡Qué casualidad! Que en ese momento la fama de Jesús se extendió. No es casualidad. Es el respaldo del Señor cuando has aprendido a enfrentar una temporada de desierto sostenido de su mano. Cuando tú estás sostenido de su mano y Dios te saca de ese lugar, los milagros comienzan a florecer. Y ahí empieza el ministerio de Jesús. Con sanidades, con prodigios, con maravillas, con cosas extraordinarias. Con un reciclado en el corazón de la gente religiosa. Dios comienza a usarlo de una manera poderosa y comienza a respaldar el Señor. Esa actitud de esa manifestación gloriosa no es casualidad. El desierto aparece junto antes de una nueva etapa. Estás pasando por una etapa de desierto espiritual donde tú eres fiel al Señor. Te quiero decir,
va a terminar esa etapa y va a comenzar el nuevo principio que Dios tiene con tu vida, que va a ser más glorioso que lo que viviste años atrás. Porque lo que Dios hace es mucho más grande de lo que tú viviste en tu pasado. Nosotros queremos Lucas 4:14, pero no queremos Lucas 4:1. Queremos la gloria, pero no queremos el desierto. Hoy estamos en el desierto, quizás, pero el domingo que viene estamos en la playa. Queremos poder, influencia, puertas abiertas, oportunidades, pero Dios está mucho más interesado en tu carácter. ¿Por qué? Porque el carácter es lo que va a sostener luego, lo que Dios va a derramar sobre tu vida. Entonces no lo desperdicies, ¿verdad? Pero no todos los desiertos, hermanos, son iguales. Me quedan 9 minutos y voy terminando, pero no todos los desiertos son iguales. Estamos hablando del desierto de Jesús. Hemos hablado del desierto de Israel cuando Dios quiere llevarlo a una nueva temporada. Pero aparece un desierto diferente. Y vemos el desierto donde Elías está. Recuerda aquellos dos hombres. ¿Te acuerdas aquellos dos hombres del desierto al principio de la introducción? Los dos están en el mismo lugar, pero los dos son razones diferentes. Uno fue llevado para trazar un camino, la vida de Jesús, pero el otro fue llevado simplemente o fue por una mala decisión que se perdió por el camino. Primera de Reyes 19:4 dice, y él, está hablando de Elías, del profeta Elías, se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, y quítame la vida. Ahora la pregunta según este versículo, no lo quites, es, ¿lo llevaron o él fue? ¿Quién lo llevó? Él mismo. ¿Veis la diferencia? Dice, y él se fue por el desierto. ¿Pero por qué te vas al desierto? El primer desierto tiene que ver con la voluntad del Señor de hacer algo en tu vida donde tu corazón tiene que procesarte. Este segundo desierto es diferente. Este segundo desierto es el resultado de haberle querido mal al espíritu de Jezabel, que le produjo temor y miedo, más que al Señor. El primero fue llevado por el espíritu. El segundo, él se fue solito. Elías se fue solito al desierto. Elías ha visto la gloria de Dios en el monte Carmelo, ha vencido a los profetas de Baal, ha visto fuego descender del cielo, ha podido matar a todos esos enemigos que venían a pervertir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pero después de eso, la reina Jezabel, una loca de remate, una mujer mala, ambiciosa, una mujer despreciable por todo lo que hacía contra Dios, contra su pueblo, contra los profetas de Dios, le manda un WhatsApp y le dice, Elías, en menos de 24 horas te voy a matar. Y Elías, que se había enfrentado a 450 endemoniados y no temió ninguno, ahora comienza a temer por esta mujer. ¿Y Elías qué hace? Hace caso de la voz de esa mujer a tal punto que él mismo se mete en el desierto. Y hay desiertos los cuales no son producidos por Dios, pero sí es producido por tu inseguridad, por tu pecado, por el cansancio, por las malas decisiones que tomamos, por momentos en los cuales no administramos nuestra responsabilidad. Y lo que ocurre es que esa incredulidad o ese pecado nos mete donde no debíamos de estar nunca. Elías ha andado. Elías ha caminado. Elías está en movimiento, pero déjame decirte algo. No todo movimiento es de ninguna manera que tú estés avanzando. Hay movimientos que no te llevan a ningún lugar. Bueno, hay movimientos donde tú comienzas a andar y lo único que te produce es cansancio, pero no ves cambio. Hay movimientos donde no hay progreso. Puedes estar andando, puedes estar batallando, puedes estar moviéndote, pero estás en el camino equivocado, te has metido en un lugar incorrecto.
Elías estaba caminando, pero en vez de enfrentar la realidad que estaba haciendo, estaba huyendo. Estaba huyendo por completo. Por eso podemos confundir fácilmente movimiento con progreso. Tú puedes estar tomando decisiones, puedes estar cambiando cosas, puedes estar cerrando puertas, puedes estar alejándote de ciertas personas, puedes estar comenzando nuevos caminos, pero sin embargo, no significa que tú estés siendo dirigido por el Señor, sino reaccionando al miedo, reaccionando al dolor o reaccionando incluso a una herida. Hermano, cuando nosotros comenzamos a escuchar voces equivocadas, nos metemos en lugares donde la dirección no va a estar bien enfocada. Vamos a perder las bendiciones de parte del Señor por hacerle caso a esas voces equivocadas que vienen a atormentar nuestras almas, que vienen a apagar nuestro espíritu. Podemos terminar en determinados desiertos porque permitimos voces que tengan mucho peso y que vienen a aplastar tu fe. Y eso es responsabilidad nuestra. Comenzamos a tomar decisiones porque alguien nos criticó. Y en vez de responder con un corazón que ama al Señor, comenzamos a permitir el pecado, el odio, la rencilla. Comenzamos a hacer lo mismo que no hicieron. Si Él me criticó, yo voy a criticar más todavía. Nos estamos metiendo en caminos donde no tenemos que meternos. Voces que provocan rechazo o una decepción o malas noticias. Voces que vienen a desanimarnos. Y comenzamos a tomar decisiones no porque Dios nos esté guiando, sino porque nuestras emociones, nuestro corazón herido, nuestro corazón abatido, te están jugando una mala pasada. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor. Ni tú mismo eres capaz de conocer quién realmente tú eres. Cuidado con las voces. Te he dicho antes que le digas al de al lado que Dios está contigo, pero ahora quiero que gires tu cabeza hacia atrás. Así que, y le digas al de atrás, cuidado con las voces que estás escuchando. Díselo. Gira el cuello hasta que te dé tortícolis. Cuidado con las voces que escuchas. Cuidado con las voces que escuchas porque pueden meterte en un desierto que nadie te llamó. ¿Me estoy explicando? ¿Estoy siendo dirigido por Dios o estoy siendo dirigido por lo que estoy sintiendo? Tienes que hacerte esa pregunta y tienes que responderte con sinceridad. ¿Estoy siendo dirigido por lo que Dios me llevó o estoy siendo dirigido por lo que estoy sintiendo? Porque hay muchos sentimientos que te van a llevar a la soledad, al aislamiento, a dejar de servirle al Señor, porque tú permitiste voces que escuchaste, recreaste y las disfrutaste. No es culpa del hermano. No es culpa de tu pastor. No es culpa de tu líder. Es culpa de quien tú escuchaste. ¿A Dios o a Satanás? Todos vamos a pasar por momentos de injusticia. Todos vamos a pasar por momentos de dolor. Todos vamos a pasar por momentos donde la injusticia te golpeó. Todos vamos a pasar por ese camino porque estamos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso. Pero no todos estaremos en el mismo lugar. Hay gente que en medio del dolor decidió perdonar. Hay gente que en medio del rechazo consiguió tener identidad en el Padre. Hay gente que en medio de la soledad encontró una familia espiritual. Hay gente que en medio de la batalla comenzó a pelear con armas que el Señor trajo, armas espirituales. Hermano, no todos tenemos que entrar en eso si tenemos una buena reacción. Pero déjame decirte algo. Ya sea en el desierto porque tú fuiste enviado por Jesús o por el Señor, o ya sea el desierto porque tú mismo te saliste, te metiste ahí dentro, hay una esperanza. Hay una esperanza. Aunque tú hayas entrado, Dios quiere encontrarse allí contigo.
Y aquí encontramos una de las partes más bonitas de la historia de Elías. Y aunque Dios no lo había enviado a aquel lugar, Dios nunca lo abandonó. Dite a ti mismo, Dios no me ha abandonado. Quizás mi madre me abandonó. Quizás mi padre me abandonó. Quizás mi marido me abandonó. Quizás mi esposa me abandonó. Quizás mis hijos me abandonaron. Quizás mis vecinos me abandonaron. Quizás me abandonaron. Quizás me abandonaron los vecinos. Quizás me abandonaron mis amigos. Pero el Señor permaneció. Y el Señor se va a encontrar contigo, ya sea en un lugar o en otro. Y esa es la esperanza a la cual nosotros hemos sido llamados. De que ya sea por dirección de parte de Dios, ya sea por equivocación, al final del camino sigue estando el Señor. Además, no solamente está al final del camino, lo están dando con nosotros. Elías se sienta debajo del enebro, completamente agotado y desea morir. ¿Y qué hace Dios? ¿Le regaña? No. ¿Qué hace Dios? ¿Le da un sermón? No. ¿Qué hace Dios? ¿Le lee un salmo? No. ¿Qué hace Dios con su hijo Elías? Lo cuida. Lo cuida. A pesar de una mala decisión, lo cuida. Por eso hay una esperanza para cualquier tipo de desierto que estés enfrentando, y que Dios sigue cuidando de nosotros. Y esto tiene de provocarte en ti un enamoramiento de Dios. Porque ahí tú empiezas a ver el carácter de tu Padre. El carácter de un Padre perfecto. Dios comienza alimentándolo. Dios le da comida. Lo deja dormir. Le da agua. Lo deja un tiempecito ahí tranquilo para que no se sienta apabullado. Y sale al encuentro de él. Y solamente le hace una pregunta. Primera de Reyes 19, versículo 9. Y el último versículo que vamos a leer. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Dios te dice: ¿qué haces aquí, hijo? No es tu lugar. ¿Qué haces aquí? No es tu lugar. Sí, te equivocaste. Cometiste errores. Pero quiero salirte a tu encuentro y decirte algo. No es el lugar que yo te he preparado para ti. ¿Qué haces aquí, Elías? Sal de esa cueva. Has seguido caminando y en medio de ese desierto donde yo no te metí, acabaste peor. Te metiste en una cueva dentro donde ni existías para nadie. ¿Qué haces aquí, Elías? Cambia el nombre. No digas ¿qué haces aquí, Elías? Pon tu nombre. ¿Qué haces aquí, Antonio? ¿Qué haces aquí, Lili? ¿Qué haces aquí, José? ¿Qué haces aquí, Susi? ¿Qué haces aquí, Andrés? ¿Qué haces aquí, Maggie? ¿Qué haces aquí, Elsa? ¿Qué haces aquí, Cristian? No es el lugar que yo he preparado, no es el lugar que yo he diseñado para que tú estés. Pero no viene a regañarte, viene a decirte: escúchame, es tiempo de un cambio. Es tiempo de una oportunidad. Hoy yo abro el cielo, dice el Señor, para la oportunidad de poder regresar a casa, porque largo camino te espera, Elías. Porque este no es tu final, porque este no es el lugar donde yo te he llamado. Y hoy Dios te pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste a esta situación? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué tanta resignación? ¿Por qué tanta resistencia a mi presencia? ¿Por qué tanta soledad? ¿Por qué tanta soberbia, orgullo? ¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué? ¿Qué te ha llevado hasta ahí? Porque es importante que lo atrapes y puedas ver de que hay una esperanza en el Señor. Y no lo tienes que hacer por tu mamá, por tu hermano, por tu padre, es por ti. Porque Dios no quiere verte como tú estás. Querida, te hizo abandonar ese lugar que Dios nunca te dijo que abandonara. ¿En qué momento de tu vida comenzaste a huir de los planes del Señor? Dios no quiere acabar con Elías, Dios quiere darle dirección. No solamente es: Señor, sácame de aquí. A veces tienes que preguntarte: Señor, ¿cómo he llegado hasta aquí? Porque si no descubres qué cosa diste el lugar en tu corazón, se podrá volver a repetir dentro de unos meses.
Por eso es importante acabar con tu enemigo. Y no son personas, son cosas, voces que tú has permitido que entraran a tu corazón. Sé que no es fácil, pero déjame decirte algo. El Señor está contigo. No te lo digo porque la Biblia solamente lo diga. Lo digo porque he tenido experiencia de cómo Dios ha estado conmigo en momentos donde Él me ha llevado, pero también en momentos donde yo me he equivocado. Momentos donde he pecado. Momentos donde mis recursos, mi forma de pensar me han metido en un lugar donde no tendría que haber entrado nunca. Y hoy el Señor te dice que sea cual sea el desierto por el cual tú estás atravesando, puedas mirarlo a Él con esperanza. Si estás metido en un desierto porque Dios te ha mandado, porque Dios te ha llevado, entonces mi consejo es que no abandones, que sigas el camino, que dependas del Señor, que aprendas en ese desierto cómo agarrarte de tu Padre y es saber que es lo único que tienes. Que viene una temporada que merece la pena pasar por ahí donde tu carácter sea procesado. Merece la pena que te levantes y sigas andando, iglesia. Pero si tú te metiste ahí, en ese segundo hombre de la introducción donde antes hablábamos, donde simplemente cogió un camino equivocado, entonces el consejo es que puedas en este día decirle al Señor: Señor, sácame, dame una oportunidad, que tu gracia caiga sobre mi corazón. Regresa a casa, no continúes. Si el segundo desierto es el tuyo, entonces regresa a casa. Si es el primero, levántate y anda y continúa. Pero si es el segundo, que es por tus decisiones, simplemente regresa a casa. Sé humilde, deja que Dios quebrante tu corazón. Levanta un altar en tu vida de adoración, de entrega, de humildad al Señor. No resistas a lo que Dios te está hablando. No resistas a lo que Dios te está mostrando. Simplemente inclina tu corazón al Señor y dile: Señor, regreso a casa. Así que, hermano, puedes pedirle en este día discernimiento al Señor para no abandonar un proceso, que es en el primer caso, pero también humildad para no espiritualizar una situación que nosotros mismos la hemos provocado. Se trata de tu vida, se trata de mi vida. En ambos casos, hermano, en ambos casos, el Señor está contigo para poder guiarte. Quiero terminar orando simplemente por ti. No voy a hacer ningún llamado al altar, pero quiero orar por ti porque sé que hay algunos hermanos que seguramente Dios los haya ministrado a través de esta palabra. Y queremos orar con determinación para poder simplemente pedirle al Señor que intervenga de manera poderosa. Si tú eres de esas personas que simplemente estás en medio de un desierto porque Dios te ha llevado hasta allí, oro a favor tuya en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que no abandonen el camino. Dale la fuerza, dale el carácter, la determinación para no ceder a las tentaciones del enemigo, a no atender al silbido del mentiroso, Satanás, el padre del mentira. Señor, dale el carácter, la fuerza para responder no en base a sus emociones, no en base a sentimientos, sino en base a tu palabra. Escrito está. Escrito está. Al igual que tú lo hiciste, Jesús, en esta tierra, respondiste con altura, respondiste con madurez. Señor, que mi hermano, mi hermana en esta mañana puedan tomar la decisión de responder con cordura. Escrito está, y no me muevo de aquí hasta que tú no me saques, Señor. Y Señor, no quiero estar aquí para perder la oportunidad de aprender algo más grande de lo que yo estoy viviendo, porque luego será el sostenimiento que dará fuerza, vigor a todo aquello que tú derrames en mis manos. Señor, trae responsabilidad sobre cada uno de ellos. Trae ánimo en medio del desierto. Si tú eres aquel hermano o hermana, aquella persona que está en otra parte del desierto y que fuiste llevado hasta allí porque tomaste malas decisiones por el dolor, decisiones por la injusticia, decisiones por el pecado, decisiones porque te sobrepasó todo lo que estabas viviendo, te animo, hermano, en esta mañana a que tú regreses por el camino que te metiste.
que puedas levantarte, puedas recibir la fuerza del cielo, puedas ver cómo el Señor no te abandonó, sino que el Señor está ahora mismo preguntándote: ¿qué haces aquí, hijo? Una manera de extenderte sus manos y derramar sobre ti gracia, perdón, restauración, recibir cuidados. Señor, oro por cada uno de ellos. Y mientras te cantamos, Señor, esta canción, Dios mío, te pido que tú sigas ministrando a tu iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.